Entonces ahí está grabando, son las 10:20, entonces a las 11:20 yo creo que estaríamos completando esto. Bueno, a ver, lo que quiero que veamos en esta clase extraordinaria es completar un poquito esto que vimos y que comenzamos a ver, que son las series de potencia en C, y en realidad lo que quiero es que nos concentremos bien en la palabra serie dentro de la matemática y dentro de estos cursos de matemática del plan común. ¿Qué es lo que en matemática se entiende por una serie? Ustedes mismos me dijeron en algún momento de que la palabra serie no la dominaban con mucha familiaridad porque en los cursos previos no lo habían visto con detalle. Entonces, bueno, voy a tratar de resumir lo más posible lo que se deberían saber de serie y las cosas que uno debería conocer sobre este tema. Ahora, estas series de potencia van a ser serie en los números complejos y van a ser una herramienta que vamos a utilizar para introducir las funciones complejas, o sea, funciones complejas, variables complejas, principales o más usadas, más utilizadas. Tenemos que pensar, por ejemplo, en la función exponencial, en el logaritmo, en las funciones trigonométricas, de variable, por supuesto, funciones hiperbólicas, bueno, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? La exponenciación, que son todas funciones no lineales que ustedes conocieron y que introdujeron con mucho detalle y con lujo de detalle, diría yo, en los primeros cursos de cálculo, introducción al cálculo primer semestre, y que ahora vamos a generalizar al plano complejo, o sea, vamos a hablar de las mismas funciones, pero que la variable ahora va a ser un número complejo, z, ¿no es cierto? Y la idea es que el valor de esa función, cuando uno lo restringe a números complejos que son reales, o sea que tienen parte imaginaria nula, uno recupere, ¿no es cierto?, la noción que introdujo en el caso real, en el curso de introducción al cálculo. Bien, vamos a hacer harta referencia a ese curso de primer año, con lo cual vamos a estar bien contentos porque reminiscencias de cursos pasados siempre producen una satisfacción enorme. Bueno, nunca tanto como una reminiscencia de infancia, por supuesto, que es así que a uno lo alegra mucho más, pero o cuando se acuerda del colegio, claro, esa cuestión es bien entretenida también. Bueno, entonces, vamos a comenzar con algo que quiero que se les grabe muy claramente y que es una duda que yo imagino que ustedes tienen y que la estoy sintiendo con cierta fuerza, que es sobre la palabra serie, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar con eso. Entonces, la palabra serie en matemáticas, o series en matemáticas, porque esto solo se usa en matemática, y quizá en física o matemática, es sinónimo. Cuando digo sinónimo, significa que esto es lo que significa. O sea, entre esta palabra, lo que voy a decir ahora, esas dos cosas son equivalentes en matemáticas, son exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, es sinónimo de la siguiente palabra: límite de sumas parciales. O sea, una serie no es otra cosa más que un límite de sumas parciales. Bueno, no es más que, o sea, es exactamente eso. O sea que
La verdad es que en matemática la palabra serie, que en el lenguaje común y corriente puede significar muchas otras cosas, acciones en serie, por ejemplo, una serie de libros. Bueno, uno usa en el lenguaje corriente la palabra serie en algo muy distinto a cómo se usa en matemática. O sea que aquí, en este curso y en toda la matemática, la palabra serie es un límite de sumas parciales. Más aún, se dice que la serie converge, porque es un lenguaje que también se usa bastante en matemáticas, una serie convergente, si este límite, el límite de las sumas parciales existe, ¿no es cierto? O sea, cuando uno dice, mire, la serie es convergente, serie converge o es convergente, es cuando este límite de sumas parciales existe. Y no converge la serie, no converge, incluso o diverge, se usa también la palabra diverger, si el límite no existe. ¿De acuerdo? O sea, uno lleva a su extremo esta equivalencia entre las dos palabras, serie o entre las dos frases, la frase que tiene una única palabra, serie, y límite de sumas parciales. ¿De acuerdo? Bueno, a veces, a veces es bastante frecuente, se distingue, o que es lo que yo pienso que hicieron en el curso de primer año, cálculo diferencial, o en el curso de introducción al cálculo, se distingue entre lo que se llama una serie numérica, que es límite de sumas parciales de números reales, en principio, o también ahora van a ser complejos, ¿de acuerdo? Sumas parciales de números reales. Ahora, cuando son números reales, normalmente son números positivos, ¿ya? Son los que más interesan. Y lo otro, la distinción a veces es cuando uno dice serie de potencias, que de nuevo es el límite de sumas parciales, pero estos números reales que uno suma son una base o una razón siempre elevada a una potencia que va creciendo. Entonces, y por eso que se habla de serie de potencias. Serie de potencias, que es cuando son sumas parciales de potencias o exponenciaciones, potencias de una base fija, potencia de una base o razón, de una base o razón, potencia de una base o razón, que puede ser, y eso es lo interesante, que puede ser variable, digamos, una variable real o compleja, de la forma, puede ser, por ejemplo, una razón R, ¿no es cierto?, que en realidad no es una variable,
¿no es cierto? O puede ser una variable x, o puede ser x menos x0 con x0 fijo, y lo que varía es x, o puede ser z menos z0, ¿no es cierto?, en el caso complejo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el origen de la serie? El origen de la serie es la famosa serie, origen, entre comillas, histórico o inicial, ¿no es cierto?, lo que dio origen a la serie fue la famosa paradoja de Zenón. ¿Se acuerdan ustedes? Que entre el soldado y la tortuga, que hacen una carrera y que el soldado le da una ventaja a la tortuga y después el Zenón resonaba en que nunca el soldado va a poder alcanzar a la tortuga, ¿ya? Que es lo mismo que cuando uno dice, mire, yo tengo que ir de A hasta B, entonces primero tengo que recorrer la mitad del camino, después la mitad de lo que queda, después la mitad de lo que queda, y Zenón decía, bueno, al final nunca voy a llegar a alcanzar el punto B. Entonces, porque lo que pensaba Zenón, él estaba pensando en esta serie o en estas sumas parciales. Él pensaba en las sumas parciales, entonces origen, que es la serie geométrica, y que es, él decía, mire, considera la suma parcial de la mitad del camino, un medio de algo, aquí podría colocar una letra D, un medio de D, después considere, súmele un cuarto de eso, o sea, la mitad de lo que queda, súmele un octavo y sume, y eso significa que uno nunca llega a 1, que es la suma de eso, ¿de acuerdo? Que es la serie. Entonces la suma parcial es cuando uno suma, este sería suma hasta n, ¿no es cierto? Más 1 partido por 2 a la n. ¿Ya? Entonces la pregunta es si esta serie es convergente o no. Bueno, y cuando uno estudia el capítulo 8 de apunte, de cálculo diferencial, entonces, sí, dígame. Para solucionar una serie, o para ver si es convergente o no, en su forma sumatoria habría que ver como si tiene una forma parecida a la que vimos, por ejemplo, en el álgebra, y luego valor cuando n es infinito o algo así. Bueno, ahí en el capítulo 8 ustedes van a ver varios criterios de convergencia de series, de cómo se estudia la convergencia de la serie, ¿ya? Porque esto es la suma desde i igual 1 a n de 1 partido por 2 elevado a i, ¿no es cierto? Entonces, los coeficientes o la sucesión que está definiendo la sucesión S sub n son estos coeficientes a sub i, digamos así, que es un medio elevado a i. Y hay criterios para ver a partir de esto, de este término, ¿no es cierto?, si las series son convergentes o no, ¿ya? Entonces, este capítulo 8, si ustedes lo revisan, es muy cortito y hay pocos lemas y teoremas, y algunos de ellos vamos a recordar ahora. Del apunte contiene criterios y estudios, ¿no es cierto?, criterios de convergencia de una serie. ¿De acuerdo? Primero se estudian series que son más bien numéricas, ¿no es cierto?, de términos positivos, y después se pasa a ver el caso particular de series de potencia. Ahora, la serie geométrica es una serie de potencia, ¿se fijan?
porque es una base fija, que es un medio en este caso, elevado a i. Para esta serie de potencia, una de las cosas que el primer resultado más elemental es que uno muestra que es convergente y converge a 1. Y esa es la convergencia a 1, o sea que la suma total, ¿no es cierto?, es justamente la serie que explica la paradoja de Zenón, digamos. O sea, la suma de estas cosas, cuando uno hace n tender a infinito, entonces el límite de una serie convergente se denota como la suma, ¿no es cierto? El límite de la serie convergente es el límite de las sumas parciales, se denota como la suma infinita de términos. ¿Ah? ¿De acuerdo? Si la suma parcial es la suma desde i igual 1 a n de ciertos términos a sub i, ¿de acuerdo? Y se escribe, entonces, se escribe que el límite, cuando n tiende a infinito, de las sumas parciales, se escribe como la suma desde i igual 1 a infinito de los a sub i. Eso es lo que quiero decir con esta frase. La suma infinita. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno tiene una suma infinita, es el límite de sumas parciales. ¿Ya? Ahora, ¿ok? Entonces, definición. Dados complejos C1, C2 cualquiera, ¿no es cierto?, en C, y Z0 en C, llamaremos serie de potencias, o la vamos a llamar mejor, llamaremos suma parcial, mejor usemos la palabra suma parcial de potencias en torno a Z0 a la función de Z, va a ser una función de Z, porque aquí vamos a estar con algo que varía con Z, definida como sigue, definida por 12. Esta va a ser la suma parcial y que va a depender de Z. O sea, para cada valor de Z, esta suma parcial es algo distinto. ¿De acuerdo? Va a ser la suma, entonces, la suma parcial que va a estar definida para n en Z, va a ser la suma desde k igual 0 hasta n, o mejor dicho, va a ser C sub 0 más la suma desde k igual 1 hasta n de los C sub k por z menos z0 elevado a k, y que vamos a hacer desde ya la convención de que si pusiera k igual 0 en esta sumatoria, aquí aparecería algo elevado a 0, y ese algo elevado a 0, incluso si z es igual a z0, vamos a suponer que siempre vale 1. O sea que esto, para no enredarnos, siempre lo vamos a escribir de la forma suma desde 0 hasta n de los C sub
K, Z menos Z0. ¿De acuerdo? Elevado a K. Y para N mayor o igual que 1 o, si ustedes quieren, N mayor o igual que 0 también. O sea, RS sub 0. Mejor dicho, N mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Entonces, esta es lo que vamos a llamar la serie, ¿no es cierto?, de potencias en torno de Z0 con coeficientes C0, C1, C2, etc. ¿De acuerdo? ¿Está claro o no la definición? Profe, Sí. ese Z es también complejo, ¿cierto? En Sí, torno a por Z supuesto. complejo. Sí, en torno a Z0, Z0 un número complejo, a la función f de z en z, en c, perdón. ¿Ya? Ya, muchas Todos gracias. estos son complejos. Sí. ¿Ya? Ahora, de estas sumas parciales, para poder usar la palabra serie, hay que estudiar su límite. Entonces, por supuesto, lo que nos interesa, o sea, para que todo esto tenga algún sentido, por supuesto, lo que nos interesa es saber para qué valores o para qué zetas en C, ¿no es cierto? Por supuesto, fijos, cambiamos el C, o sea, Z en esta suma parcial está fijo, ¿de acuerdo? Pero lo podemos variar. Pero una vez que hemos escogido uno, ¿no es cierto?, lo dejamos ahí tal cual, o sea, no lo movemos. No es que a medida que uno vaya avanzando con la suma parcial, vaya cambiando el Z. ¿Están de acuerdo o no? Sí. O sea, Z es la variable de la función, pero una vez que uno fija Z, la suma parcial es una cosa en donde esto es una base fija, ¿de acuerdo? Z menos Z0 es una base fija, o una razón que la estamos elevando acá, ¿ya? Entonces, ¿para qué valores de Z en C? Las sumas parciales, las sumas Sn de Z, ¿no es cierto?, es convergente. Entonces, esta suma parcial lo miramos como sucesión en Z, es convergente, o sea, la serie es convergente. ¿De acuerdo? Y el límite, por supuesto, y el eventual límite, si es que existe, ¿no es cierto? ¿Cuál límite? Lo denotamos. Ahora, si no existe, también lo vamos a anotar. Y esto es una pequeña pifia, ¿no es cierto? Un pequeño error lingüístico, digámoslo así. Lo denotamos como la serie, si ustedes quieren, de los C sub K, Z menos Z0 elevado a K. Incluso si no sabemos si hay o no convergencia en realidad. Si no hay convergencia también uno habla de esto, pero dice esto no converge. ¿Está claro, no? Que la frase que dijimos desde un comienzo, que esa suma infinita denota este límite de sumas parciales, exista o no exista. ¿Está claro? Una cosa un poquito rara, pero no induce a confusión, ¿Hasta ahora está claro o no lo que estamos tratando de hacer? ¿Ya? Entonces, ahora vamos a enunciar el resultado principal respecto a la convergencia de esta serie o de estas sumas parciales. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a recordar, al menos de las personas que alcanzaron a ver esto en el curso de cálculo diferencial, ¿cuál es el resultado típico que uno prueba en R para las series de potencias? ¿Se acuerdan de eso o no?
Ustedes me dicen, ¿se acuerdan o no? Creo que no, profe. No se acuerdan. Pero poco. Tampoco. Tampoco. Ya, o sea, no lo vieron mucho. Sí. Ahora, Me acuerdo de todo esto. entonces, la respuesta genérica, vamos a decir, vamos a inventar cosas. ¿Ah? La respuesta genérica que se prueba para series geométricas, para series de potencia, y aquí capítulo 8, ¿ah? Apuntes, cálculo diferencial e integral, ¿ya? Es que dados los coeficientes, digamos, C sub 0, C sub 1, ahora, en el caso real, digamos, que es lo mismo, después en el caso complejo vamos a probar que el resultado genérico es el mismo, es la existencia de lo que se denomina el radio de convergencia de la serie. Esto es que existe un R positivo, es el resultado genérico, digamos, general, lo que uno prueba, tal que si, digamos, en el caso real, si la distancia de x a x0 es menor que R, hay convergencia, y si la distancia de x a x0 es mayor que R, no la hay. O sea, que el resultado genérico es que es una bola en torno al cero. Es una bola en torno para los valores de x para los cuales es dicotómico. Si uno está cerca de x0 a distancia menor que R, entonces converge, y si está a distancia mayor que R, o sea, dicho de otra manera, si el punto, aquí está el punto x0, ¿no es cierto? Entonces, la serie de potencia en torno a x0, genéricamente lo que uno prueba es que existe un radio R mayor que 0, que puede ser incluso más infinito, tal que si ustedes toman un x cualquiera acá, ¿no es cierto?, la serie de potencias converge, pero si toman un x, ¿no es cierto?, acá, o x tilde acá, no hay convergencia. Entonces x tal que x menos x0 menor que R, hay convergencia, y si ustedes toman un x tilde mayor que R, no la hay. Entonces, esto es lo que podríamos llamar un comportamiento dicotómico. ¿Qué significa dicotómico? Significa que o pasa una cosa o la contraria, exactamente la contraria. ¿De acuerdo? Pero no hay cosas como intermedias en que uno diga, mire, si usted toma este x que está aquí, hay convergencia, pero si toma este otro que está más cerca, no la hay. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Cuál es el...? Yo creo que está bien claro. Ahora, lo otro interesante, y que también es comportamiento genérico, es que si el módulo de x es igual, menos x0 es igual a R, o sea, si estamos en este punto, o estamos en este otro,
no se puede decir nada, y es muy extraño, hay contraejemplos de todo tipo en las series de potencia. Hay contraejemplos que dicen que si uno toma este punto, por ejemplo, hay convergencia, pero si toma este otro no la hay, o inversamente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y normalmente para demostrar que haya o no convergencia para ese valor de X o para este, hay que usar argumentos bien distintos a los teoremas estos genéricos. O sea, estos casos no entran dentro de esta primera parte del comportamiento genérico. ¿Ah? Bueno, entonces, un consejo es revisar un poquito esto. ¿Ya? Revisen eso, porque ahí hay criterios para encontrar justamente el radio de convergencia. Ahora, porque la gran pregunta es, ¿cómo se calcula R? ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, entonces nosotros vamos a dar la respuesta a través del siguiente teorema. Y en algunos casos, en un caso bien particular, digamos, no lo vamos a hacer para cualquier serie de potencia en C. ¿Ah? O sea, para cualquiera coeficiente C0, C1, etc. Sino que lo vamos a hacer para casos bien particulares de serie, pero que incluyen todos los ejemplos que nos interesa ver. ¿Está claro? Entonces, la gran hipótesis con que vamos a comenzar, después la vamos a reflejar ligeramente, o sea, un poquito, pero las únicas sucesiones o, ¿cómo se llama?, coeficientes, C0, C1, sobre los cuales vamos a dar una respuesta por el momento bien precisa y bien acabada, en donde aparece el radio de convergencia sin problema, es la siguiente. Vamos a suponer que si uno mira esa sucesión, la raíz késima del módulo de C sub k, ustedes se dan cuenta que esto es un número real, o sea, esto es una sucesión en la red. ¿De acuerdo? Entonces, si los coeficientes de la serie de potencia es tal que esto tiene límite, cuando k tiende a infinito, y ese límite es finito, o sea, menor que más infinito, y es estrictamente positivo, eso es otra cosa importante por ahora, ya vamos a incluir también los casos extremos, pero lo importante es que esta cantidad o tiene límite primero vamos a hacer el caso que tiene un límite estrictamente positivo. Entonces, suponga que esta es la gran hipótesis y denote R, que va a ser justo el radio de convergencia, igual a 1 partido por este límite. ¿Ya? Límite cuando k tiende a infinito es el límite, que es un número real entre 0 e infinito. ¿Ya? Entonces, ese R es eso. ¿Ya? Bueno, son pocas las series de potencia con coeficientes que cumplen esa hipótesis. ¿Están de acuerdo? Bueno, pero para esas vamos a dar una respuesta bien interesante respecto a la convergencia de la serie de potencia, o sea, de los zetas para los cuales la serie de potencia converge. Entonces, luego, si z en C es tal que el módulo de z menos z0 es menor que R, o sea, si estamos en la bola de centro Z0 y radio R, ¿no es cierto? O sea, aquí está, si este es Z0 y esto es R,
Entonces, si estamos aquí adentro, ¿no? O sea, si ustedes toman un Z ahí, ¿ya? Entonces, la serie de potencias suma K mayor o igual que 0 de los C sub K Z menos Z0 elevado a K es convergente. Es convergente. Ya define, entonces punto y coma, define una función que denotamos S de Z, ¿no es cierto?, que va a ser esta suma infinita, o esta serie, K, Z menos Z0 elevado a K, y que no es otra cosa que el límite cuando n es infinito de las sumas parciales. N de Z, que es la suma de K igual 0 hasta n. ¿Está claro? Lo primero que dice esto, entonces luego dice, primero dice eso. Además, en esta primera afirmación, tenemos este comportamiento dicotómico, es decir, si ustedes toman un Z en C, tal que módulo de Z menos Z0 es mayor que R, ¿no es cierto?, entonces la serie no converge, o sea, diverge, digamos, como se suele decir, se usa las dos palabras, son equivalentes en matemática, no en la vida real, digamos. Entonces, la serie no converge, es decir, diverge, como se dice en matemática, diverge. Porque la palabra diverger en el lenguaje cotidiano no significa no converger, es algo un poco distinto. Pero en matemática es equivalente a decir no converge con decir que diverge. Ahora, evidentemente estamos siempre en el caso de que si ustedes toman un Z aquí, ¿no es cierto?, con módulo de Z, entonces, y menos Z0 igual a R, o sea, esto es R, ¿no es cierto?, no se puede decir nada, ¿ya? Pero si toman, sí, digamos, si toman un Z aquí hay divergencia. Ya, dígame. En series no se da como se da en sucesiones de que se puede determinar un número finito de casos para ver convergencia. No, porque la serie es las sumas parciales. Los coeficientes C sub K están todos bien definidos. C sub 0, C sub 1, C sub 2, todos están bien definidos. Y todos los SN de Z están también bien definidos. La definición de la serie no admite ese tipo de... No admite ese tipo de comportamiento raro. Sí, no. ¿Ya? No lo admite en ningún caso. ¿Ya? Bueno, pero aquí viene una segunda parte del teorema que todavía es más interesante que la primera. Entonces, la primera cosa dice que R, entonces, antes de 2, voy a decir, R se denomina el radio de convergencia, R se denomina el radio de convergencia de CB de la serie de potencias. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Lo segundo es lo siguiente, y que es todavía más interesante que lo anterior. Dice que la función S de Z, ¿no es cierto?, que es esta función,
es holomorfa. ¿Se acuerdan lo que significa holomorfa? Esto es derivable en el sentido complejo ya, entonces voy a borrar acá. Entonces esto es derivable en el sentido complejo en omega, ¿no es cierto?, igual la bola de centro Z0 y radio R. O sea, esta función que se define como el límite de las sumas parciales, que es la serie de potencias, es una función derivable en el sentido complejo en todo punto Z de esta bola, y la derivada, la función derivada, se obtiene derivando la serie de ese término término. O sea, lo único que hay que hacer es derivar cada uno de sus términos. Es decir, la derivada de ese, o sea, esta función es derivable, y la derivada es una nueva serie, que es la serie de derivar término a término eso. O sea, es la suma. El primer término es constante, ¿están de acuerdo? Con k igual 0 es constante, o sea, la derivada vale 0. Por lo tanto, los únicos términos que sobreviven cuando uno se pone a derivar es a partir de k igual 1. ¿Ya? Entonces, esta es la serie de la derivada. ¿Ya? O sea, esta serie es el límite cuando n tiene infinito, ustedes fijan z y suman desde k igual 1 hasta n, c sub k, k, z menos z0 elevado a k menos 1. ¿Ya? Ahora, lo que es interesante, además, y esto es quizás la parte más importante del teorema, es que además el radio de convergencia de la serie S' es también R. O sea, esta serie que está aquí, que es también una serie de potencias, pero no está escrita exactamente en la forma de serie, o sea, en la forma como escribimos en general una serie de potencias genéricamente. ¿Por qué razón no está escrita así? Porque aquí está más bien el coeficiente de z menos z0 que multiplica, o sea, de la potencia k menos 1. ¿Está claro? Y en la serie genérica que escribimos aquí, este coeficiente que aparece aquí es el que multiplica a la potencia elevado a k. Por lo tanto, bueno, vamos a hacer un pequeño cambio de variable en k para encontrar exactamente cuál es el coeficiente que multiplica z menos z0 aquí elevado a k o a j, digamos, ¿no? Bueno, consultas sobre el teorema. A ver, hablemos del teorema en términos bien prácticos. Dada una serie de potencias, ¿cómo se calcula el radio de convergencia de esa serie si es que existe? Ver si la solución converge, la de
uno partido en raíz caésima de sub k. De módulo de C sub k. Muy bien, perfecto. Eso es lo primero que uno da una serie, lo primero que hay que mirar es la raíz caésima del módulo C sub k y ver si eso tiene límite o no. Bueno, la verdad es que el teorema se puede generalizar, en vez de mirar el límite de eso, ver el límite superior de ese término. Pero eso quizá ustedes no recuerdan lo que es el límite superior de una sucesión en R. Lo que es un punto de acumulación y esas cosas parece que no las vieron, ¿no? O no alcanzaron a verlas. No, si vimos puntos de acumulación y límites de situaciones. ¿Y límite superior vieron o no? No. A veces refiero la memoria un poco, creo que. Claro. Lo vimos, pero por nombre. Ya. Bueno, yo les subí una guía. Se llama la guía número 2. Hago cursos para que la revisen. Bueno, pero no nos metamos en eso todavía. En la próxima semana conversamos de eso. ¿Ya? Por ahora, lo que hay que mirar si es que la raíz caésima del módulo C sub k tiene o no límite. ¿Ya? Bueno, lo segundo, una vez que uno ha encontrado el radio de convergencia de la serie, ¿qué cosa puede decir? Respecto a la gran pregunta que uno se hace siempre respecto a la serie. ¿Cuáles son los valores de z para los cuales hay convergencia? ¿Cuáles no hay convergencia? ¿Y cuáles no estoy bien seguro si hay o no hay? Entonces, este teorema, una vez que uno ha calculado el radio de convergencia, le está diciendo bien explícitamente qué cosa. Que si módulo es z menos z0, o sea, si estamos en la bola de centro z0 y el radio de este radio de convergencia R, entonces ahí estamos bien claritos. La serie converge. ¿Está claro? Si estamos fuera de la bola, la serie no converge. ¿Está claro? Y si estamos sobre el borde de la serie, de la bola, no podemos decir nada. ¿Está claro o no? Sí, profe. Bueno, pero este teorema es mucho más interesante, es una herramienta mucho más potente, porque además tiene una segunda parte, 2, que dice cosas muy fuertes. Dice que la función, que la serie, si uno ahora la mira como función de z, ese z dentro de la bola, o sea, módulo de z menos z0 menor que r, la función, la serie, que la estamos llamando S de z, es una función derivable en el sentido complejo, y la derivada se obtiene simplemente derivando la serie original término a término. ¿De acuerdo? Se ha dicho de otra manera, la sumatoria esa infinita se intercambia, se puede intercambiar con el operador derivado. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, profe. Qué bueno, ya, perfecto. Entonces, estamos bien claros. Entonces, comentarios sobre este teorema. El primer comentario, letra A, lo voy a poner A. El primer comentario es que la derivada, o la serie de la derivada, ¿cuáles son los coeficientes? Esa es la pregunta. ¿Ya? Porque uno tendería a pensar que los coeficientes son C sub K, K. ¿De acuerdo? Entonces, comentar. ¿Cuáles son los coeficientes de S', de la función S'? Entonces, bueno, lo que uno ve ahí es que esto es la suma de los K mayores o iguales que 1 de los C sub K, K
por z menos z0 elevado a k menos 1. Entonces, para encontrar los coeficientes de una serie de potencias, uno tiene que saber quién es el coeficiente que multiplica a la potencia késima. Y yo les pregunto a ustedes, en esta serie, ¿quién multiplica a z menos z0 elevado a k? Entonces, para verlo, ¿qué es lo que convendría hacer? Es poner j igual a ¿cuánto? K menos 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces quería la suma de dónde a dónde. Cuando K vale 1, ¿cuánto vale J? Entonces sería J mayor o igual que 0. Y aquí en vez de colocar C sub K habría que colocar C sub J más 1. Porque K es J más 1, ¿no es cierto? Y en vez de K hay que colocar J más 1. Y esto queda multiplicando, ¿qué cosa? A z menos z0 elevado a j. ¿Ya? Y entonces, la serie de la derivada, C' de z, es una serie de potencias. ¿Están de acuerdo o no? Suma j mayor o igual que 0 de ciertos coeficientes de j, ¿no es cierto?, por z menos z0 elevado a j. ¿Y cuánto vale de j? ¿Ah? Es c sub j más 1 por j más 1. O sea, perdón. Sí, eso es claro. Es cj más 1 por j más 1 para todo j mayor o igual que 0. ¿Ya? Esa es la relación entre los coeficientes de la serie de la derivada y los coeficientes de la serie original. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo o no? Había un pequeño... O sea, no hay que llegar a veces y sacar conclusiones un poquito rápidas, sino que hay que hacer un pequeño cambio de variables, ¿no es cierto?, para dejar todo en orden, que ser como ordenadito, ¿no? Bueno, ese es el primer comentario que quería que hicieran. El segundo comentario es que este teorema se generaliza palabra a palabra. O sea, uno lo puede escribir exactamente igual en los casos extremos siguientes. Primer caso extremo, en que el límite, cuando k tiende a infinito, de la raíz késima del módulo C sub k vale más infinito. Que era un caso que no estaba incluido en el enunciado del teorema, ¿se acuerdan? Y en este caso, ¿cuánto vale R? 0. O sea, ¿cuál es el único valor de z para el cual habría convergencia en ese caso? Si R vale 0, si el radio de convergencia es nulo. Solo para el que me da 0. Z igual Z0, claro. Y que la serie en ese caso vale C sub 0. ¿De acuerdo? Y el otro caso extremo, en el cual también es válido el teorema, es el caso extremo en que esto, módulo C sub k, es igual a 0. ¿De acuerdo? Y en este caso,
R vale más infinito. O sea, cuando R vale más infinito, significa que la serie es convergente para todo z en C, ¿de acuerdo? Y esa serie define una función que es holomorfa en todo C. Bueno, ahora quiero hacer un último comentario y terminamos, que les va a parecer un poquito raro, pero es un comentario que nos vamos a tener que ir familiarizando poco a poco con este tipo de raciocinio, que es muy típico de los matemáticos que usan los razonamientos de manera iterativa, ¿de acuerdo? Es como si ustedes tienen la portada de un libro, en donde en una parte de la portada está de nuevo, ¿qué cosa? La portada del libro. ¿Qué conclusión pueden sacar de eso? ¿Qué cosa, profe? No entendí bien. Imagínense ustedes la portada de un libro, o de una revista, o de un diario, ¿ya? Donde hay una foto, qué sé yo, y hay unas ciertas palabras, etc. Pero imagínense que en una parte de la portada, ahí está la portada. Ustedes tienen aquí un dibujito, una cara feliz, por ejemplo, y ciertas palabras. Pero en esta parte de aquí, ahí abajo, está repetido de nuevo lo mismo. Pero aquí está de nuevo repetido, entonces. ¿Está claro, no? ¿Lo están viendo o no? Ya. ¿Qué conclusión pueden sacar? Como el espejo frente al espejo, ¿no? Como el espejo frente a un espejo. Es como un espejo frente a un espejo. Muy bien, se pasó. Exactamente. O sea, si uno se va adentrando en esa foto, en eso de ahí, y entra de nuevo a la réplica que hay en la parte inferior, etcétera, y lo repite, ¿qué cosa pasa? De que esta portada, en el fondo, ¿cuántas veces aparece dentro de sí misma? Infinita, en teoría. Infinita, en teoría, claro. Porque la resolución, claro, esto no se puede repetir infinitivamente porque, claro, la resolución de la imagen nunca es tan buena como para decir, mire, esto lo veo infinitas veces, sino que uno alcanza a ver un número finito de veces, ¿ya? Pero si uno tuviera una resolución infinita, esto se tendría que repetir infinitas veces. Entonces, ese argumento que es tan clásico dentro de los matemáticos, y que a uno le cuesta un poquito acostumbrarse a él, lo vamos a usar ahora en el comentario número 3. Ahora, no va a quedar claro inmediatamente, ¿ya? Pero, ¿qué vamos a hacer? Que ustedes van a madurar este raciocinio en la casa durante el fin de semana y en los días que vienen, y en la próxima clase, que puede ser el lunes o martes, dependiendo de la sección, lo vamos a recuperar y lo vamos a volver a usar y poco a poco nos vamos a ir acostumbrando. ¿Ya? Y ese raciocinio dice lo siguiente. En la segunda parte del teorema se vio que S', ¿no es cierto?, es también una serie de potencias con el mismo radio de convergencia que S. Esto es R, ¿no es cierto? Ahí está, la serie de potencias de la derivada. Luego, ¿qué podemos hacer con esta serie de potencias? Luego, a esta serie
le podemos aplicar ¿qué cosa? La derivada de nuevo, de ese mismo cambio de variable. Exactamente, le podemos aplicar el mismo teorema. ¿Está claro? El teorema en su parte 2 y concluir que S' es holomorfa. ¿Está claro? Que S' es holomorfa en la bola de centro Z0 y el mismo radio R. Y que S segunda de punto es también una serie cuyo radio de convergencia ¿cuánto vale? R. Es R. ¿Está claro? Bueno, y ahora ya podrán entender qué podemos seguir haciendo. Entonces, todas las series de potencia al final son de clase C infinito. Exactamente. Claro. Entonces, repitiendo el argumento, este raciocinio o este argumento se concluye que S o la serie de potencia original, entonces este argumento concluimos que S es de clase C infinito de la bola de centro Z0 y radio R. Y que la derivada de orden m se obtiene derivando término a término m veces la serie original. ¿Está claro? Bueno. Terminemos aquí.